¿Sabías que la naturaleza nos brinda poderosos aliados para cuidar de nuestros pulmones? A veces los mejores remedios no se encuentran en una farmacia, sino en la tierra que nos rodea. En este video vamos a explorar 10 hierbas extraordinarias, algunas quizás ya conocidas y otras que podrían sorprenderte, que han sido utilizadas durante siglos para sanar y fortalecer nuestros pulmones. Si buscas alternativas naturales para respirar mejor y mantener tus vías respiratorias en óptimas condiciones, este es el video que estabas esperando. Sin más, empecemos. Número 1. Liquen de Islandia. El liquen de Islandia, conocido también como Cetraria islandica, es una planta que crece en climas fríos y montañosos, especialmente en las regiones del Ártico y las montañas europeas. A lo largo de la historia, ha sido utilizado como un remedio natural para afecciones respiratorias, y no es difícil entender por qué. Este liquen tiene propiedades demulcentes, lo que significa que puede formar una capa protectora en las mucosas de las vías respiratorias. Esto es particularmente útil para calmar la garganta irritada y aliviar la tos seca que a menudo acompaña a problemas pulmonares. Además, el liquen de Islandia tiene compuestos antimicrobianos que pueden ayudar a combatir infecciones respiratorias. Puedes preparar una infusión con liquen de Islandia simplemente añadiendo una cucharadita de la planta seca a una taza de agua caliente. Deja reposar durante 10 minutos y luego cuela. Si el sabor te resulta amargo, puedes agregar un poco de miel para suavizarlo. Tomar esta infusión 2 o 3 veces al día puede ayudar a aliviar la congestión y proteger tus pulmones, especialmente durante los meses fríos, cuando las infecciones respiratorias son más comunes. ¿Conocías esta hierba o es nueva para ti? Cuéntame en los comentarios. Número 2. Llantén. El llantén es una planta que probablemente has visto crecer en campos, caminos y jardines. Aunque a menudo se considera una mala hierba, el llantén es un tesoro de la naturaleza para la salud pulmonar. Esta maravillosa planta es conocida por sus propiedades antiinflamatorias y expectorantes. Esto significa que puede ayudar a reducir la inflamación en las vías respiratorias y facilitar la expulsión de moco, lo que es esencial cuando se trata de condiciones como la bronquitis o el asma. Además, el llantén tiene un efecto suavizante en las membranas mucosas, lo que puede ayudar a calmar la irritación y reducir la tos. Puedes hacer una infusión de llantén similar a la del liquen de Islandia. Una cucharada de hojas secas de llantén en una taza de agua hirviendo es suficiente. Deja reposar durante 10 minutos, cuela y bébelo. Para un efecto más potente, también puedes encontrar jarabes de llantén en tiendas de productos naturales, que son especialmente útiles para tratar la tos persistente. La forma en la que la consigas será de gran ayuda para la salud de los pulmones. Número 3. Malva. ¿Sabías que una planta llamada malva puede ser la sanación de tus pulmones? La malva es otra planta humilde pero poderosa cuando se trata de cuidar los pulmones. Con sus flores y hojas, la malva ha sido utilizada desde la antigüedad para tratar una variedad de problemas respiratorios. La malva es rica en mucílagos, una sustancia que tiene la capacidad de formar una capa protectora sobre las membranas mucosas de las vías respiratorias. Esto es particularmente beneficioso para reducir la irritación en la garganta y los bronquios. Además, la malva tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ayudar a calmar la tos y reducir la inflamación pulmonar. Puedes preparar una infusión con las flores secas de malva o incluso hacer gárgaras con ella para aliviar el dolor de garganta. Para un remedio más reconfortante, considera hacer un jarabe casero. Hierve flores de malva, luego le agregas miel y revuelves muy bien. Se formará un jarabe el cual puedes tomar todos los días para aliviar la tos y mejorar el funcionamiento de los pulmones. Si sientes que la información que te estoy compartiendo es valiosa, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Esto nos ayudará a seguir expandiendo el conocimiento y empoderando a las personas sobre su salud. Número 4. Pino silvestre. El pino silvestre es un árbol majestuoso que no solo embellece los paisajes, sino que también tiene mucho que ofrecer para la salud de tus pulmones. Los beneficios del pino silvestre provienen principalmente de sus agujas y resina. Este pino es conocido por su capacidad para despejar las vías respiratorias y actuar como un expectorante natural. Su aceite esencial es particularmente eficaz para abrir los bronquios y facilitar la respiración, lo que es muy útil para quienes sufren de asma o bronquitis. Además, las inhalaciones con vapor de pino silvestre pueden ayudar a desinfectar los pulmones y reducir la congestión. Una de las formas más populares de usar el pino silvestre es a través de inhalaciones de vapor.
Añade unas gotas de aceite esencial de pino silvestre a un recipiente con agua caliente, cubre tu cabeza con una toalla e inhala profundamente el vapor durante unos minutos. Esto ayudará a despejar tus vías respiratorias y te dejará con una sensación de frescura y alivio. Actualmente también existen unos difusores en forma de cuenco que son mucho más seguros y puedes emplear para tus terapias de vapor. Número 5. Amapola. La amapola, con sus brillantes pétalos rojos, no es solo una flor hermosa, sino también una aliada para la salud pulmonar. Aunque muchas veces se asocia con sus propiedades sedantes, la amapola tiene más que ofrecer. La amapola es conocida por sus efectos calmantes y relajantes, lo que la convierte en una excelente opción para reducir la tos nerviosa y la irritación en las vías respiratorias. Además, tiene propiedades suavizantes que ayudan a proteger las membranas mucosas y aliviar la inflamación. Puedes preparar una infusión relajante de amapola utilizando los pétalos secos. Esta infusión no solo calmará tus pulmones, sino que también puede ayudarte a relajarte y dormir mejor, lo cual es esencial para una recuperación rápida de cualquier afección respiratoria. Recuerda que, aunque la amapola es segura en pequeñas dosis, siempre es importante consultar con un profesional de la salud antes de usarla, especialmente si estás tomando otros medicamentos. Si te está gustando la información que recibes, no olvides darle un like al video y suscribirte al canal. Esto nos ayuda mucho a que más personas reciban esta información. Número 6. Romero. ¿Te imaginas usar el romero para cocinar y también para tu salud pulmonar? El romero es una hierba aromática que probablemente conoces bien por su uso en la cocina, pero lo que quizás no sabías es que también tiene un papel importante en el cuidado de los pulmones. Originario del Mediterráneo, el romero ha sido utilizado durante siglos, no solo por su sabor, sino también por sus propiedades medicinales. El romero es rico en antioxidantes y compuestos antiinflamatorios como el ácido rosmarínico y los flavonoides que pueden ayudar a reducir la inflamación en las vías respiratorias. Además, su aceite esencial contiene cineol, un compuesto que actúa como expectorante, ayudando a despejar las vías respiratorias y a facilitar la respiración. Funciona muy bien para casos de asma, bronquitis y resfriados. Una forma sencilla de aprovechar los beneficios del romero es mediante inhalaciones de vapor. Hierve agua en una olla, añade unas ramas de romero fresco o unas gotas de aceite esencial y respira profundamente el vapor. Esta práctica no solo ayudará a despejar tus pulmones, sino que también te proporcionará una sensación de relajación. También puedes preparar un té de romero que no solo será beneficioso para tus pulmones, sino que también te ayudará a mejorar la digestión y la circulación. Número 7. Drosera. ¿Conocías la existencia de la drosera? La drosera, también conocida como rocío de sol, es una pequeña planta carnívora que crece en zonas pantanosas. A pesar de su apariencia frágil, la drosera es poderosa cuando se trata de tratar afecciones respiratorias, especialmente la tos persistente. La drosera es famosa por sus propiedades antitusígenas, lo que significa que puede ayudar a calmar la tos, especialmente la tos seca e irritante que a menudo acompaña a las infecciones respiratorias como la bronquitis. Contiene compuestos que relajan los músculos de las vías respiratorias, lo que ayuda a reducir los espasmos que provocan la tos. Además, tiene propiedades antiinflamatorias que pueden aliviar la irritación en los pulmones. La drosera se utiliza comúnmente en forma de tintura o jarabe. Puedes encontrar productos a base de drosera en tiendas de productos naturales, que son especialmente útiles durante la noche cuando la tos tiende a empeorar. También puedes preparar una infusión con las hojas secas, aunque debido a su potente efecto, es importante no exceder la dosis recomendada y consultar con un profesional de la salud antes de su uso prolongado. Una cucharada de hojas de drosera será suficiente para preparar tu té nocturno para la salud pulmonar. Si lo pruebas, cuéntanos tus experiencias con esta infusión. Número 8. Manzanilla. La manzanilla es una de las hierbas más conocidas y queridas, famosa por su capacidad para calmar los nervios y facilitar el sueño. Sin embargo, sus beneficios van mucho más allá, extendiéndose también a la salud respiratoria. La manzanilla tiene propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y antiespasmódicas, lo que la convierte en una aliada suave pero efectiva para tratar afecciones respiratorias. Puede ayudar a reducir la inflamación en las vías respiratorias, aliviar la congestión y calmar la tos. Además, la manzanilla tiene un efecto relajante, lo que es útil para aquellos que sufren de asma, ya que el estrés puede desencadenar ataques asmáticos. La forma más común de disfrutar los beneficios de la manzanilla es a través de una infusión. Simplemente añade una cucharada de flores secas de manzanilla a una taza de agua caliente,
Deja reposar durante 10 minutos y bébela. Esta infusión no solo aliviará tus pulmones, sino que también te ayudará a relajarte y dormir mejor, lo cual es esencial para la recuperación de cualquier afección respiratoria. También puedes utilizar la manzanilla en baños de vapor para inhalar sus vapores y descongestionar tus pulmones. Número 9. Sauce. El sauce es un árbol venerado por sus propiedades medicinales desde tiempos antiguos. Aunque es más conocido por ser la fuente original del ácido salicílico, el precursor de la aspirina, el sauce también tiene mucho que ofrecer para la salud de los pulmones. El sauce es antiinflamatorio y analgésico, lo que lo convierte en una opción excelente para aliviar la inflamación en las vías respiratorias. Además, sus propiedades febrífugas pueden ser útiles para tratar resfriados y otras infecciones respiratorias que suelen venir acompañadas de fiebre. El sauce también tiene un efecto calmante sobre la tos y puede ayudar a reducir la congestión pulmonar. El té de corteza de sauce es una manera popular de utilizar esta hierba. Hierve una cucharadita de corteza de sauce en una taza de agua durante 10 minutos, cuela y bébelo. Este té puede ayudarte a aliviar la fiebre y la inflamación pulmonar. Es importante tener en cuenta que el sauce contiene compuestos similares a la aspirina, por lo que no debe ser utilizado por personas alérgicas a este medicamento o que estén tomando anticoagulantes. Número 10. Ulmaria. La ulmaria, también conocida como reina de los prados, es una planta herbácea que crece en zonas húmedas y prados de Europa. Esta planta ha sido apreciada durante siglos por sus propiedades medicinales, especialmente en lo que respecta a la salud respiratoria. La ulmaria es rica en compuestos antiinflamatorios y antioxidantes, lo que la hace ideal para tratar afecciones pulmonares. Puede ayudar a reducir la inflamación en las vías respiratorias, calmar la tos y aliviar la congestión. Además, la ulmaria tiene propiedades expectorantes, lo que significa que puede ayudar a aflojar y eliminar el moco de los pulmones, facilitando así la respiración. Puedes preparar una infusión con las flores de ulmaria para aprovechar sus beneficios. Añade una cucharada de flores secas a una taza de agua hirviendo, deja reposar durante 10 minutos, cuela y bébela. Este té no solo ayudará a despejar tus pulmones, sino que también tiene un sabor agradable y ligeramente dulce. La ulmaria es una opción excelente para aquellos que buscan un remedio natural para aliviar la congestión y mejorar la salud pulmonar en general. Cada una de estas hierbas tiene un poder especial y al incorporarlas en tu vida estás dando un paso hacia una salud más natural y equilibrada. Recuerda que nuestra conexión con la naturaleza es vital y cuidar de nuestros pulmones es cuidar de nuestra vida. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte para seguir descubriendo juntos los secretos que el mundo natural tiene para ofrecernos. Bendiciones para todos. Te invito a que veas el video que te comparto a continuación.